Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a esta nueva transmisión de Clínica Alemana. ¿Cómo están? Estamos ahora con la doctora María Teresa Tagle. Ella es inmunóloga. ¿Cómo está, doctora? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien también. Bueno, les contamos que hoy vamos a hablar sobre las alergias, los mitos, verdades, todo lo que hay que saber. Y para eso también nos va a acompañar Margarita Fierro. Ella es enfermera y que va a estar en pantalla dividida, así es que ya vamos a solicitarle que se conecte. Y mientras ella se conecta, vamos a empezar a contarles y a decirles que nos pueden enviar sus preguntas mientras se va desarrollando este tema, para que así tanto la doctora como también Margarita pueda contestar las consultas que ustedes tienen a lo largo de esta transmisión. Así es que muchas gracias por estar acá. No, de nada, vamos a encanta. esperar que Margarita se conecte. Y esto, un tema el de las alergias, porque ya estamos entrando como un poco en tierra derecha de esta época que es tan difícil para tantas personas, porque empieza todo el tema con la primavera, ¿cierto? Las polinizaciones de algunos árboles, de pasto, después siguen las malezas más en el verano, entonces es época dura para algunas personas. Claro. Y, por ejemplo, ¿con cuánto tiempo yo debería prepararme y visitar a un especialista, por ejemplo, si es que sufro todos los años constantemente de lagrimeo, de estornudos? Mira, lo ideal es por lo menos un mes antes que uno consulte, eso es lo ideal, pero ningún momento es tarde en el fondo. Claro, todos van sobre la marcha. Sí, pero lo ideal es por lo menos un mes antes empezar a prepararte si es que tú sabes que todos los años en cierta época tienes síntomas. Eso. Ahora, igual uno puede consultar en cualquier momento. Claro. Y, por ejemplo, bueno, mientras Margarita se conecta... Hola. Tengo una... ¿Ahí está? Sí, hola, hola. Ahí la escucho. ¿Cómo están? Bien, bien. No te vemos todavía, pero sí te estamos escuchando. Bueno, empecemos entonces Por supuesto. sigamos desarrollando este tema. Doctora, ¿qué son las alergias? ¿Por qué nos afectan tanto? Mira, las alergias son en el fondo una respuesta inmunológica equivocada. El sistema inmune está diseñado, está pensado para defendernos de agentes externos o internos que nos puedan hacer daño o potencialmente dañinos. En las alergias lo que pasa es que el sistema inmune reacciona contra agentes externos que son no dañinos, que son inocuos. En el fondo es se equivoca, es una pérdida de tolerancia a cosas externas que no son dañinas y reacciona. Claro. ¿Y cómo se puede distinguir, por ejemplo, de un resfrío? Porque se confunde quizás mucho. Claro, la rinitis alérgica sí, se puede confundir, sobre todo los primeros días, con un resfrío. Algo que es absolutamente distinto es que en un resfrío tú puedes tener fiebre a veces, ¿no es cierto? Y eso en una alergia no deberías tenerlo. O dolor de garganta, quizás. Es que a veces los pacientes igual con alergia refieren un poquito como de malestar de garganta, picor o como un poco de dolor. Entonces, así como súper categórico, la fiebre no es de alergia, salvo Perfecto. Que haya alguna complicación, pero no es de alergia. Y que sean síntomas más mantenidos, o sea, un resfrío habitualmente dura ¿cuánto? 3, 4 días y ya se pasa, pero las alergias habitualmente duran a lo menos 3 semanas, 4 semanas, ahí tú ya tienes que pensar que es una alergia. Además, si sabes que todos los años en la misma época tienes el mismo cuadro, es como más posible que sea una alergia. Claro. Bueno, vamos a desmitificar o ratificar algunas percepciones e ideas que tiene la gente en general en torno a las alergias. Así es que, Margarita... ¿Sí? ¿Aquí? Sí. Ya, cuéntame. Vamos a empezar entonces con los mitos y verdades y ustedes nos van diciendo si es real o no, si es verdad o es mito estas afirmaciones. ¿Les tinca? No, ya. Perfecto. Primero, Margarita, ¿las alergias se heredan? No se hereda una alergia. Lo que nosotros en el fondo se traspasa genéticamente es una predisposición a presentar una alergia. Si uno de los padres es alérgico, tenemos una predisposición genética a tener un 30%, y si ambos padres tienen alergia, tenemos una predisposición del 50 al 60% a presentar alergia a lo largo de la vida. Ya, perfecto. Entonces, no son heredables. No. Ya. A ver, el segundo tema. Doctora,
si no tenías, por ejemplo, alergias desde niño, desde adulto, ¿es imposible que las tengas? No, eso también es mito. Efectivamente, uno se puede volver alérgico en cualquier momento de la vida. Para que uno tenga alergia tenga esta respuesta inmunológica, se requiere una fase inicial que es donde el sistema inmune conoce por primera vez los alérgenos, que es la fase de sensibilización. Y existe una segunda fase en que uno vuelve a estar en contacto con estos alérgenos, en que monta la respuesta, que puede ser una respuesta alérgica. Y efectivamente, por lo tanto, las alergias se pueden desarrollar en cualquier momento de la vida. O sea, si no fuiste alérgico cuando niño, no vas a ser alérgico cuando adulto. Y en cualquier momento, o sea, si el año pasado no tuve, puedo en cualquier momento, en cualquier momento. Perfecto. Otro tema, las alergias no se pueden prevenir. ¿Real, verdadero o falso? No, mito. Existen una serie de medidas que uno puede tomar como para prevenir o disminuir el riesgo de desarrollo de alergia. Esto sobre todo en la primera infancia, como por ejemplo lactancia materna. Cada vez se sabe más de la introducción precoz de algunos alimentos que históricamente habíamos evitado introducirlos en los primeros meses de vida. El tratar de conservar la microbiota natural que uno tiene también ha demostrado que puede prevenir en parte el desarrollo de algunas alergias, el mantener buenos niveles de algunas vitaminas, ponte tú la vitamina D, etcétera. Todas esas cosas son cosas que colaboran a que tú desarrolles menos alergia. Perfecto. Margarita, vamos con la siguiente afirmación. ¿Es conveniente retrasar la introducción de alimentos para prevenir las alergias en los bebés, por ejemplo? No, falso, falso, falso. Es un mito absolutamente. De hecho, hay cada vez más evidencia científica que la introducción temprana previene las alergias. Por lo tanto, históricamente se han como considerado estos alimentos alergénicos que hay que esperar después del año, después de cierto proceso. En el fondo, eso es falso. Hoy cada vez hay más evidencia científica que la introducción temprana de estos alimentos previene las alergias. Perfecto. Acá tenemos otra afirmación. A ver, vamos a ver quién de ustedes dos la responde. Si tu hijo es alérgico al huevo, no puedes vacunarte contra la fiebre amarilla, influenza o tresvírica. No, eso es falso también. Falso también. Sí. Lo que pasa es que salvo en pacientes que hayan tenido reacciones anafilácticas, o sea, reacciones alérgicas graves por el huevo, en que se ha demostrado que hay una alergia al huevo, uno le prohibiría la vacuna de la fiebre amarilla. Ya. Y con respecto a la fiebre, o sea, la vacuna, la tresvírica o la de la influenza, uno lo que puede hacer es una administración vigilada, bajo protocolo, en el fondo en algún centro donde tú lo puedas vigilar. Pero son trazas, entonces habitualmente la tolerancia es casi total. Pero la de la fiebre amarilla, como te digo, solo en estos casos como de alergia severa al huevo. Está contraindicada. Perfecto. Otro mito que quizás puede ser un poco de cultura más popular, que la miel cura las alergias. Margarita. Ese es un mito un poco que surgió porque la miel podía contener trazas o niveles muy pequeños de pólenes. Por lo tanto, se pensaba o se piensa un poco que con esto como comer reiteradamente podíamos como estar inmunizándonos un poco contra las alergias, pero es un mito debido a que no hay evidencia científica, no hay demostración que la cantidad de polen que exista en la miel pueda cambiar en el fondo el sistema inmune. Perfecto. Y otro tema también que quizás se usa mucho es el collar de ámbar. ¿Ayuda a las alergias esto, doctora? No hay evidencia dura, potente de que en el fondo el uso del collar de ámbar sirva como para manejo de las alergias. De hecho, es importante como destacar que existen una serie de advertencias por distintas organizaciones, por ejemplo la FDA, la Sociedad Chilena de Pediatría, de evitar el uso de estos collares de ámbar por el riesgo de asfixia que puede haber con los niños. Claro. O sea, las consecuencias pueden ser peores que los potenciales beneficios. Y para efectos de alergia no hay evidencia que sustente que se usa para manejar las alergias. Perfecto.
Margarita, y más o menos en la misma línea también, la nuez moscada colgada al cuello, yo me acuerdo que yo lo usé en algún minuto. ¿Es real? ¿Sirve o no sirve? No sirve, no. Si bien la nuez moscada tiene propiedades o se le atribuye propiedades un poco antiinflamatorias, no está demostrado en esto de las alergias que pueda interferir o influir en el sistema inmune. Por lo tanto, también es un mito. Pucha, me han tocado puros mitos. Pero, a ver, otra pregunta. Por ejemplo, si tienes una mascota sin pelo o sin pelos largos, ¿no tendrás alergia? No, sí la vas a tener igual, porque Ahí hay claro, no está en el pelo propiamente tal, sino que está en la caspa del animal. Por lo tanto, independiente de que tenga independiente de que tenga el pelo largo o el pelo corto, ese animal igual va a presentar caspa, y esa es la caspa que en el fondo está y que después nosotros inhalamos, tomamos, etc. Entonces, si tienes una mascota con pelo corto, igual te puede dar alergia. Perfecto. Ya, no influye en nada entonces pelo largo, pelo corto. ¿Y con los gatos lo mismo? Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Sí, porque lo que dijo Margarita, que en el fondo está en la caspa de los animales. Claro. Hay unas razas de gatos que son como hipoalergénicas. Claro, pero... No hay tampoco, claro. Ahí ya va el gusto personal. Sí. Lo único distinto en los animales un poco es, si es, hablando de los gatos, es si es una gata hembra de un gato macho. Las gatas hembras dan más alergia o más síntomas de alergia que los gatos machos. En el fondo, eso es como un buen tips que se puede compartir. Mira, eso sí que es una sorpresa. ¿Y algún motivo especial por el cual sucede esto? ¿Tere? Sí, por las proteínas que pueden haber en la caspa, que son diferenciales entre macho y hembra y sensibilizan unas más que otras. En el fondo es eso, tiene que ver con proteínas del líquido seminal o prostático de los gatos machos también. Ah, mira, ya. Doctora, otra pregunta, otra afirmación. No existen tratamientos curativos para las alergias. Esto, uno nace con esto o lo adquiere y se muere siendo alérgico. O sea, efectivamente las alergias son patologías crónicas, eso es verdad. Y en muchos pacientes lo que hacemos en el fondo es dar tratamientos que son sintomáticos, o sea, que controlan los síntomas. Pero en ciertos pacientes que tienen rinitis alérgica, algunos pacientes que tienen asma, ya sea rinitis o asma por pólenes, por ácaros, por epitelios de animales, o pacientes que han tenido anafilaxia, reacciones severas por picaduras de algunos insectos, de abejas, de avispas, podemos hacer un tratamiento que es curativo, que se llama inmunoterapia. Y la inmunoterapia consiste en la administración periódica, controlada, del alergeno al cual el paciente es alérgico. Claro. Y con eso, en el tiempo, tú lo que logras es volver a educar al sistema inmune que tiene que tolerar aquello a lo que estaba reaccionando. Y ese es tratamiento curativo. O sea, tú logras, en el fondo, que el paciente se cure habitualmente de la alergia a aquello que le estás poniendo la inmunoterapia. ¿Y después hay que repetir esta inmunoterapia? Uno pudiera repetirla después de varios años, porque la gracia que tiene es que además el efecto se mantiene después de que tú suspendes el tratamiento, que dura a lo menos 3 años, tú suspendes el tratamiento y el efecto lo mantienes. Y puede ser que lo pierdas ya a los 10, 15 años, 10 años más o menos, y sí, uno pudiera plantearse, si de nuevo tienen las pruebas en el fondo compatibles y todo, y la clínica, pudiera plantearse volver a hacer inmunoterapia. Perfecto. ¿Y esto es para las mismas, es para todo tipo de alergias? Porque están las alergias estacionales, que son más rinitis, hay otro tipo de alergias que son más tópicas. ¿La inmunoterapia funciona para todo tipo de alergias? Está pensada, o donde hay más evidencia, es para las alergias como respiratorias, que es la rinitis alérgica y el asma. Existen algunos grupos que también lo han trabajado en casos súper puntuales con las dermatitis atópicas. Y para lo otro que está pensado es para estas reacciones severas con picaduras de abejas, de avispas. Eso.
Pero esos son los grupos en los que está aprobada la inmunoterapia. Perfecto. Bueno, les recordamos que vamos a empezar a responder las preguntas del público para que empiecen a enviar sus consultas. Acá está la doctora Tagle, también está Margarita, al otro lado de la pantalla, que nos va a ir respondiendo también todas las dudas. Empecemos con las preguntas, ya nos empezaron a llegar las preguntas del público. Dice, ¿durante el embarazo existe algo que uno pueda tomar para la alergia o está absolutamente prohibido? No, sí hay. Hay tratamientos, hay medicamentos que tienen aprobación, que tienen estudios y todo para tanto de antialérgicos como corticoides nasales, por ejemplo, que son los que usamos para manejo de la rinitis alérgica y que son seguros, están aprobados en embarazo. O sea, el mensaje es, en un embarazo no tienes por qué pasarlo mal con tu rinitis alérgica porque hay tratamiento. Claro. Dentro de los mitos, decíamos que no necesariamente una persona que no fue alérgica desde niño, de adulto podría presentarlo. Aquí viene el caso contrario, nos llega una pregunta del público. Margarita dice que cuando son alérgicos desde guagua, cuando grandes seguirán con estas alergias o se puede quitar. No, sí, se puede quitar y de hecho lo que estaba explicando la doctora Tagle un poco antes era sobre la inmunoterapia, por lo tanto también existen estos pacientes que si se inmunizan van a adquirir la tolerancia posterior. Entonces yo creo que es un súper concepto que antiguamente se pensaba, y este es un mito, que la alergia no tenía en el fondo tratamiento. Y la alergia al día de hoy sí tiene un tratamiento disponible, que es esta como reeducación del sistema inmune a través de la inmunoterapia. Claro. Otra pregunta dice, ¿en rinitis alérgica el pilar fundamental es el uso de antihistamínicos? A ver, los antihistamínicos son un súper buen medicamento, pero en general, las rinitis alérgicas que llegan a consultar, que son rinitis alérgicas a lo menos moderada o un poco más persistente, el pilar fundamental es desinflamar la mucosa nasal, porque ese es el proceso finalmente patológico que hay. Y para desinflamar la mucosa, lo que hay que hacer es usar corticoides tópicos, que son los inhaladores nasales con corticoides. La gente le tiene un montón de miedo al corticoide, sí. Porque tú le dices, no, mantelo, no pasa nada. Bueno, todos estos corticoides tópicos tienen la gracia de que tienen mínima absorción sistémica, o sea, solo actúan a nivel local. Por lo tanto, no tienen los efectos adversos. ¿Puede ser más permanente? Sí, o sea, no tienen los efectos adversos de estar tomando corticoides, que eso es lo que la gente tiene miedo, que el aumento de peso, que un montón de cosas. No, los corticoides tópicos tienen una absorción muy, muy, muy bajita, algunos mínima, son seguros en niños, algunos específicos se pueden usar en embarazadas, tienen aprobación. Entonces, ese es como el pilar fundamental. Y sumado a eso, usamos los antialérgicos que controlan el prurito nasal, o sea, la picazón y los estornudos, básicamente. Mire, justamente nos acaba de llegar una pregunta sobre eso. Margarita, ¿solo los que estornudan son los que tienen alergias? No. De hecho, la alergia también puede estar en otras partes que no solo sea en el fondo el sistema respiratorio. Nos podemos encontrar alergias cutáneas, alergias gastrointestinales y en el fondo una respuesta, y que es la respuesta alérgica más grave, es la anafilaxia. Y la anafilaxia finalmente es un compromiso de uno o de dos más sistemas o un broncoespasmo, una hipotensión posterior al alergia, a que sea expuesto a este alergeno conocido. Por lo tanto, no solo en la fase de rinitis, en el fondo en el paciente, o estos estornudos que se llaman comúnmente, son alergias. Existen otros tipos de alergias, como yo te comentaba, cutáneas, gastrointestinales, que también pueden estar. Perfecto. Y nos llega otra pregunta. Dice, hola, ¿existe la alergia al frío? Sí, existe. Sí, ¿Existe la alergia al frío? No lo puedo creer. ¿En serio? Sí, a ver, existe, del punto de vista cutáneo, existe la urticaria por frío. O sea, personas que al exponerse al frío pueden presentar roncha, en el fondo. Incluso casos tan severos como llegar a presentar una anafilaxia.
O sea, una Por reacción. frío. Sí, ponte tú gente que se mete a una piscina y que tienen urticaria por frío, que en el fondo su umbral es como bajito para reaccionar, pueden presentar incluso una anafilaxia por frío. Y del punto de vista nasal no existe, o rinítico, no existe una alergia al frío, propiamente tal. Pero muchas veces los pacientes que tienen una rinitis alérgica tienen asociado una rinitis que se llama vasomotora y que puede, en el fondo, exacerbar los síntomas de rinitis con los cambios de temperatura, y uno de esos cambios es el frío. En la clínica, Eso perdona es María una José, sorpresa. en la Sí. clínica María José tenemos disponible un examen que realizamos que se llama el test de cubito de hielo. ¿En serio? Sí, que en el fondo básicamente lo que hacemos es colocar cubitos de hielo en minutos determinados y posteriormente observar también por minutos determinados y ver si es que está positivo, si es que sale una voz, si es que salen ronchas, si es que salen distintas manifestaciones clínicas que nosotros vamos a observar, y de acuerdo a eso vamos disminuyendo el tiempo o aumentando el tiempo si es que existe o no existe respuesta a este test de cubito de hielo. Por lo tanto, a veces uno cree que es un mito la alergia al frío o esta como urticaria al frío, pero en realidad, tal como lo decía la doctora Tagle, existe y es más, o no sé si la palabra es más frecuente de lo que uno cree, o es más, o no es un mito. Porque yo o creo existe. que, claro, porque muchas personas deben decir, ¿no? Alergia al frío es difícil. Claro, ¿no? Mira, otras preguntas que nos llegan. ¿Cómo se le presentan las alergias a las personas asmáticas? A ver, me imagino que se refiere que si los asmáticos serán todos alérgicos. Me imagino que a eso se referirá la pregunta. Claro, porque el asmático en general presenta que se le cierran las vías respiratorias. Sí. Y la alergia, uno puede ser asmático y alérgico, sí, o asmático sí. y no alérgico. Sí, las dos cosas. Ya. Ahora, lo más frecuente es que un paciente asmático sea de un perfil que se llama que es el perfil como alérgico y que tenga asociado en un alto porcentaje, o sea, más de un 70, 80% tienen asociado una rinitis alérgica. Eso es súper, súper frecuente. Pero también existen asmáticos que no son alérgicos, que es otro perfil inflamatorio. Pero las manifestaciones de los asmáticos, de sus alergias, van a ser los síntomas superiores en el fondo de rinitis clásico, y además puede exacerbar sus crisis de asma o exacerbar sus síntomas de asma. No es raro que los pacientes asmáticos que son alérgicos a los polenes de pasto, en la época de polinización de pasto, se exacerben y tengan más síntomas en el fondo obstructivos. O sea, si durante el año tienen crisis de repente alérgica, lo tienen manejado, bueno, en la época en que ellos están sensibilizados, puede aumentar, sí. Perfecto. Bien, nos preguntan, hola, ¿cuánto dura la alergia a la leche en las guaguas? Me imagino se referirá a la alergia a la proteína, ¿o no? Sí, a la proteína leche. A la proteína leche vaca. Mira, en realidad es como una campana Gauss. En general a todos o a la mayoría se les pasa entre los 2 años, 3 años. Y ya un poco al final de los pacientes vemos que en menores de 5 años ya hay prácticamente una remisión casi completa a los síntomas. Entonces estamos bien esperanzados de que de aquí a 2 años del bebé o a 3 años ya pueda tolerar la leche. En los peores casos son los 5, y efectivamente si es que ha tenido una anafilaxia en el fondo a la leche, es difícil que vaya un poco a pasarse esa alergia propiamente tal, porque son mediados por unas células que van a estar siempre en el sistema inmune. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un poco la diferencia de qué tipo de alergia es la que está preguntándonos esa persona, si es una alergia IgE mediada, que es un poco más técnico, o es una alergia tardía o retardada, que suele llamarse en las guaguitas, como deposiciones con mucosas, deposiciones con sangre, o que no sube bien de peso, o que no aumenta la talla. Entonces yo creo que esa pregunta se puede responder de 2 maneras, y habría que preguntarle un poquito más al paciente. Perfecto. Otra pregunta nos llega. ¿Es peligroso tomar antihistamínicos por tiempos prolongados? No, son bastante seguros. Los antihistamínicos de segunda generación son bastante seguros.
Es raro efectos adversos importantes. Así que no, en general son seguros. Son medicamentos seguros. Perfecto. Nos llegó la pregunta, ¿por qué después de un tiempo usando antialérgicos tengo que cambiarlos porque no me hacen efecto? Eso es casi un mito, en realidad, sí. Como que hay un mito de que se va produciendo... Mira, está como bien difundido ese mito de que se va produciendo como un fenómeno que se llama taquifilaxis, que en el fondo te vas haciendo resistente a un medicamento. No es tan así, no se ha demostrado efectivamente en los antihistamínicos. Lo más probable que pasa es que el antihistamínico está siendo insuficiente nomás. O sea, si un paciente solo... ¿O cambiarlo? No, agregarle, ponte tú, si un paciente tiene una rinitis alérgica y solo está en tratamiento con un antialérgico, lo más probable es que va a quedar corto, porque no está con el inhalador nasal. ¿Te fijas? Entonces, más que el antialérgico no está haciendo su efecto, que lo más probable es que sí está haciendo el efecto que tiene que hacer, digamos, el tratamiento estaría incompleto. Ah, ya. O sea, tiene que ser complementario con el inhalador nasal, sí. ¿Y qué pasa con los ojos? Porque también los ojos se congestionan mucho con las personas que... Ahí hay, a ver, para la conjuntivitis alérgica, que es como uno de los síntomas más molestos, que refieren los pacientes que tienen rinitis estacional sobre todo, existen tratamientos tópicos, gotitas para los ojos, que son gotitas antihistamínicas, que tienen una acción doble, que son como antialérgicas y además un poquito antiinflamatorias, y son súper efectivas en controlar los síntomas. Y además, como todo está unido, en el fondo la conjuntiva está unida con la mucosa nasal, etcétera, el buen manejo de la rinitis, sobre todo con los corticoides nasales, tiene impacto en la conjuntivitis. Ah, se puede mejorar. Sí. Ya, perfecto. Nos llega otra pregunta. Hola, ¿existe la alergia al sol? Así como existía la alergia al frío. ¿Existe la alergia al sol? Sí, también. Sí, existe la urticaria solar. También existe la urticaria solar. Sí. Son mucho más cutáneas, pero existen. Es súper rara, pero existe. Perfecto. Dice, ¿cambia el especialista según el tipo de alergia que tengo? ¿Con qué especialista me puedo atender cuando tengo alergias? Con el inmunólogo. Sí, los inmunólogos tenemos la formación en alergia. Ahora, una alergia probablemente cutánea también puede ser evaluada por un dermatólogo. Los dermatólogos manejan patologías alérgicas de la piel. En general, uno por una alergia cutánea suele llegar al dermatólogo primero, sí, ¿no? Sí, y está perfecto en el fondo. O una rinitis alérgica es manejada muchas veces por el otorrino y está perfecto también. O sea, hay otros especialistas que también ven alergia. Ahora, claro, los que tenemos nuestra formación como dura en alergia, entonces también somos los llamados a ver estas patologías. Claro. A ver, vamos a ver otra pregunta que nos viene llegando. ¿Se pueden tomar consultas por telemedicina para ver las alergias? Absolutamente sí. Está disponible en la página web las consultas para telemedicina por el Departamento de Inmunología, así que pueden ustedes buscar a todos los profesionales que atenden con nosotros en la unidad de alergia. Perfecto. Bueno, vamos llegando al fin de este live. ¿Alguna recomendación, consejo, mensaje final que quieran dejarles a quienes nos están viendo el día de hoy? O sea, el mensaje que siempre digo es consulten, no hay necesidad de pasarlo mal, hay tratamientos súper buenos, efectivos, seguros, y además tenemos esta herramienta súper potente que es la inmunoterapia, y que en verdad vale la pena como evaluar si uno es candidato a recibir ese tratamiento. Así que esa es como la invitación del equipo. Consulten, no hay necesidad de pasarlo mal. ¿Cómo se evalúa si uno es candidato? ¿No? Porque no todas las personas responden. No todas las personas. No todas las personas. A ver, tú tienes que certificar con exámenes a qué es alérgico el paciente. Ya. Tiene que existir vacuna para eso. Y cuando una persona, por ejemplo, se hace el test cutáneo y le sale positivo los pastos,
con el test cutáneo tú no puedes decir si es alérgico a la molécula A, B o C del pasto. Y las vacunas, la inmunoterapia, está dirigida contra ciertas proteínas. Entonces, uno hace un paso que es el siguiente, que es en el fondo el estudio molecular, y ahí define si efectivamente ese paciente, su alergia es candidata a ser tratado con la inmunoterapia. Entonces se tiene que hacer un estudio previo del paciente y sus reacciones. No todos los pacientes van a ser candidatos, muchos sí van a ser candidatos, pero no todos. Por eso requiere como todo ese estudio. Perfecto. Margarita, ¿algún mensaje final? Yo creo que siempre la prevención y la educación un poco de las patologías alérgicas. Si eres o si tienes alergia al polen de los plátanos oriental, no salir en el fondo a exposición en horarios punta o siempre andar con los vidrios arriba, usar lentes, cosa de que no entre el polen. En lo mismo pasa con los ácaros, un poco del polvo, tratar de prevenir, de realizar el aseo con las ventanas abiertas, de ventilar. Tal vez ahora que estamos como post mascarilla, usar la mascarilla si es que eres alérgico a los ácaros del polvo, si es que eres alérgico a las abejas, ponte los zapatos en la piscina, no pises el pasto a pies pelados. En el fondo, mi recomendación siempre es, lógicamente como enfermera, una educación y una prevención es fundamental. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctora, por estar hoy con nosotros, por acompañarnos, por conversar de este tema que es tan común y que tanto sufrimos, porque yo creo que todos hemos sufrido alguna vez de rinitis alérgica o de alergia estacional, sobre todo ahora que empieza el calor y empiezan los pólenes a volar más por el aire. Así es que muchas gracias, doctora. De nada, encantada. Y nos despedimos también de Margarita. Muchas gracias, Muchas gracias por a ustedes. acompañarnos el día de hoy y por responder todas las preguntas también del público. Muchas gracias, que estén bien. Chao, Marca. Chao. Chao, chao. Por nuestra parte nos despedimos. Nos vemos en una próxima transmisión, en un live y transmisiones multiplataformas de Clínica Alemana. Que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos.